Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio devocional, Palabras para una vida abundante. A través del compartir de principios espirituales buscamos encontrar recursos que nos permitan crecer en nuestra relación con Dios, y eso indudablemente debe pasar por la relación con los otros y con nosotros mismos. Está claro que somos seres relacionales, lo que necesariamente nos pone en escena en entornos sociales donde son fundamentales las reglas, pues proporcionan orden y seguridad. Nos permiten conocer cómo debemos conducirnos en diferentes espacios. Desde el hogar, los padres o cuidadores nos enseñan límites, patrones de crianza, alcances. Luego, la escuela y los espacios académicos también nos imparten reglas que permiten el orden y de esta manera evitar la aparición de la anarquía. Los espacios sociales como el barrio, el conjunto donde se vive, el lugar del trabajo, la misma iglesia son ambientes donde se hacen necesarias las reglas, pues ellas también garantizan el bienestar individual y colectivo. El cumplimiento de las mismas permite el normal desarrollo de la vida en relación con el otro. Desde los mismos orígenes, Dios, nuestro Creador, diseñador de todo lo existente, aparece poniendo orden, normas, leyes a lo creado. Génesis 1 nos muestra a Dios separando las tinieblas de la luz, le coloca el límite al mar, agrupó las aguas, estableció la tierra seca y fue colocando cada cosa en su lugar, cada animal en el entorno debido, así como toda la flora y todo lo creado. Y finalmente, cuando crea al hombre, lo coloca en un entorno ideal, le da orientación de su tarea como administrador de todo lo creado, como bien lo deja ver Génesis 1, los versículos 26 al 30. Dios le entrega pautas y elementos para saber cómo comportarse y cómo administrar. Luego, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 3, aparece la escena de la tentación. Eva reconoce que además de esas normas que Dios ya le había entregado, esas recomendaciones que les ha dado para vivir a plenitud en el jardín del Edén, hay algo más que Dios les ha señalado. Un árbol del que deben abstenerse de comer. Pero la astucia de la serpiente la lleva al convencimiento que romper la norma, que romper la regla no es un problema, que muy por el contrario, acceder a ese espacio del que Dios les dijo no toquen, no coman, los va a llenar de luminosidad, de sapiencia. Y esa falta de claridad por parte de Eva y posteriormente de Adán los lleva a transgredir la norma, la ley, la regla, los lleva a vivir lejos del paraíso y del propósito inicial que Dios tenía con ellos. En el libro de Levítico, en el capítulo 10, en el versículo 7, estos primeros 7 versículos del texto, aparece otra narración, la historia de Nadab y Abiú, dos hermanos, hijos de Aarón, que hacían parte de la familia sacerdotal, y ellos van a tener una terrible consecuencia por invalidar la regla, la norma. Como familia sacerdotal, a ella los habían criado y los habían enseñado la manera de cómo debían comportarse respecto a la vida, los momentos, las formas, los lugares, y en el guardar esas normas estaba el conservar la existencia. Nos muestra el texto que ellos presentaron un fuego extraño, un fuego profano que Dios no les había mandado, desafío que les costó la vida. La norma, la regla busca resguardar la vida. Dios, nuestro Dios, nos ha dado desde siempre luces, claridad, normativa para aprender a vivir, conducirnos en nuestra existencia, en todos los espacios, en las relaciones, en el presente, en el mañana, para obtener la vida eterna. Sin embargo, nosotros, como Adán y Eva, como Nadab y Abiú, y como muchos otros hombres y mujeres que aparecen en el texto bíblico, a veces tenemos dificultad para comprender la voluntad de Dios, o no le conocemos, porque de conocerle simplemente entenderíamos su incomparable amor
que todo el tiempo está buscando nuestro bien, y entonces, sin resistencia alguna, nos dedicaríamos con entusiasmo a hacer su voluntad, a entender sus propósitos, tal como lo hizo el Señor Jesús. A veces sin estar muy convencido, otros momentos con duda, otros con el firme deseo de hacer su propia voluntad, pero siempre consciente que la voluntad de su Padre era superior a su incapacidad de ver las verdaderas dimensiones de las cosas, del momento. Entonces, Jesús obedientemente le permite al Padre que su voluntad se cumpla en su vida. En estos tiempos posmodernos, muchas personas consideran que las reglas son algo limitante en la vida. Se invita a vivir la vida sin norma, sin límite. Hay que permitir la libre expresión de la personalidad. Es una frase bastante socorrida en nuestros tiempos. Y esto ciertamente nada tiene que ver con libertad, sino que desborda en un libertinaje absurdo que solo trae ansiedad, desolación, sinsentido y hasta la muerte. Se piensa que obedecer, que seguir normas, que considerar el cumplimiento de la misma es signo de debilidad. Es una esclavitud, es incapacidad para pensar, es un pobre sometimiento. Y se invita entonces a la rebeldía, a desacatar la norma que salva, la regla que enseña, que cuida. ¡Cuánta torpeza en una sociedad que en lugar de madurar promueve las actitudes infantiles que realmente son las que limitan! La vida cristiana, el seguimiento a Jesús, es una decisión de los hombres y las mujeres que descubrimos un llamado a la trascendencia y encontramos en uno semejante a nosotros un camino. Él mismo se hizo camino para acercarnos, para llevarnos a Dios. Y por eso, siguiendo el modelo del Señor Jesucristo, aprendemos a conducirnos, a cuidar nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 31 y 32. Jesús, como decíamos hace un momento, aprendió y entendió que las orientaciones que Dios da son para la vida. Por eso tempranamente se dispuso a asumir la voluntad de su Padre. No porque no tuviera criterios, justamente porque los tenía, porque tenía una visión profunda de la vida, cuestionó la ley y entendió que no se trataba de cumplir normas por cumplir normas, sino que había un sentido mucho más profundo en lo que Dios había orientado al pueblo. Por ejemplo, no era el sábado por el sábado, era el sábado para que el hombre tuviera descanso. Y así, caminando, conociendo a su Dios, leyéndole, confiando en Él, se dedicó a domeñar su vida, a trabajar su voluntad, a entender que la existencia no puede ser impulso, deseo, como le pasó a Eva, que vio al árbol deseable y bajo la insinuación de la serpiente olvidó todo lo que Dios les había dicho, las garantías que les había entregado y que tenían. Y como si fuera poco, Eva terminó llevando a su esposo, Adán, a transgredir la norma. Y los dos terminaron expulsados del territorio donde Dios los había establecido. O como Nadab y Abiú, que pretendieron usar los recursos que Dios les había puesto a administrar, pero no lo hicieron como Dios les enseñó y como aprendieron de la creencia sacerdotal que tenían. No, lo hicieron a su manera, transgrediendo la norma, la regla que, como ya hemos dicho, buscaba conservarlo la vida. Hoy, la responsabilidad es nuestra. De múltiples formas Dios nos quiere salvar, nos quiere crear, recrear, nos establece límites, nos da principios, normas, orientaciones, pero nos corresponde a nosotros en primera medida conocerle y creerle para ajustarnos a su presupuesto. Luego, trabajar la voluntad y disponernos a someternos, a obedecer, porque no basta con ir al médico, hay que hacerse los exámenes, hay que tomarse los medicamentos, seguir al pie de la letra la orientación del profesional. No basta con ir al terapeuta, hay que ajustarse el plan, hay que obedecer la orientación dada para tener el efecto esperado. Hay que hacer el ajuste para que la realidad cambie. No es suficiente ir a la iglesia, a la consejería, a tomar apuntes de las prédicas,
Se necesita someter la voluntad como lo hizo el Señor Jesús. Que no se haga nuestra voluntad sino la del Padre. Que no sigamos los patrones equivocados del mundo que no conoce a Dios y que invita a la desobediencia, al caos, a la anarquía. En el seguimiento a la directriz que Dios nos da está la vida y está la victoria. Los invito a que nos presentemos delante de Dios y que les pidamos a Él que nos ayude a dejar de ser voluntariosos, que nos permita someternos a sus poderosas razones para tener la verdadera vida. Padre amoroso, misericordioso, incomparable, gracias porque desde siempre has pensado en nosotros y justamente por ello nos has entregado elementos que nos permiten sabernos conducir en la vida. Tu Señor, todo el tiempo pensando en nuestro bienestar, nos das herramientas, nos das claridad a través de la palabra, nos muestra caminos, nos vas dando la orientación necesaria para entender cómo conducirnos, cómo andar en la vida, cómo ajustar la existencia. Pero, Señor, tenemos un mal muy grande. Hemos olvidado que todo esto que tú nos das tiene el propósito de salvaguardarnos. Y entonces entramos en territorios donde no hacemos tu voluntad, sino que terminamos metidos en territorios donde hombres y mujeres voluntariosos no aceptan tu voluntad. Escuchamos, pero no obedecemos. Vamos a pedir orientación, pero no nos ajustamos a la orientación. Nos parece que a la manera nuestra es mejor. Nos parece que a la manera nuestra pueden salir mejor las cosas. Y una y otra vez cometemos el error, Señor, de estar viviendo lejos de ti y de estarnos sometiendo a consecuencias nefastas para la vida. Perdona toda nuestra necedad, perdona la manera inadecuada como hemos viviendo la vida y ayúdanos, perdónanos para que podamos ajustarnos como Cristo Jesús nuestro Señor, que todo el tiempo entendió que lo mejor era hacer tu voluntad y se sometió para tener la victoria. Estamos en tu presencia y te necesitamos. Estamos en tu presencia y necesitamos tu claridad. Te pido por las personas que escuchan hoy esta orientación de la palabra, que tienen problemas respecto al sometimiento a la voluntad tuya. Ayúdanos, oriéntanos, guíanos y permítanos venir a ti para recibir la fuerza y la capacidad para ajustarnos a tu plan y a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Un buen día para todos.